Esta historia comienza en un gran acantilado donde vemos una gran explosión, la cual esparce una gran capa de humo por todos lados, y dentro de todo ese humo vemos a nuestro protagonista el cual está peleando contra otro tipo, el cual riéndose le dice que está impresionado, ya que todavía puede moverse a pesar de la herida tan grave que tiene y además su fortaleza mental está a la altura de su título de espadachín fantasma, ya que debe admitir que la técnica de espada que ha creado es impresionante también, y utilizando su energía interna lo hace retroceder, recordándole que no podrá usar su energía interna ya que es un milagro que pueda moverse en primer lugar, y poniéndose en posición de ataque con un gran aura le dice que no es necesario que siga luchando ya que lo pondrá a dormir, balanceando su espada, para luego mandarle un gran ataque a nuestro protagonista, el cual empieza a repeler el ataque con su espada, pero el viejo demonio le da una patada en el estómago, mandándolo a volar, y el viejo sin perder el tiempo lo ataca con su espada imbuida en su energía interna pero nuestro protagonista lo esquiva, para luego darle una patada a su espada, mandándola a volar por los aires, y agarrándola, lo ataca y el anciano lo esquiva, pero vemos que le causó un rasguño en el rostro, y aprovechando que el anciano está desconcertado lo golpea, tirándolo al suelo, y el anciano utilizando su energía interna menciona que no lo dejara matarlo, lanzando una gran cuchilla de energía, pero sorprendido se percata de que nuestro protagonista ya no está delante de él, y mientras pregunta que dónde está vemos que nuestro protagonista se posicionó detrás de él, y el anciano se percata, pero nuestro protagonista lo parte a la mitad, y vemos a este tipo, sentado al lado suyo el cual llamándolo espadachín fantasma le pregunta que si ha matado al viejo demonio, y nuestro protagonista muy calmado le responde que sí, explicando que ahora que está muerto esa masacre pasará a la historia como la masacre de Saansi, mencionando que esos bastardos aparecieron de la nada llamándose a sí mismos el Palacio de la Noche Negra, y mientras vemos los cuerpos de varias personas menciona que arrasaron con más de una docena de pequeñas sectas y clanes en los últimos 3 días, y le agradece a su amigo ya que el mundo fue testigo de la alianza entre las facciones ortodoxa y no ortodoxa, y su amigo lo llama Doc Goeon, le dice que sobre la promesa de tener un duelo tras crear sus propias técnicas de espada cree no poder cumplirla, y Doc Goeon le pregunta que si en eso es lo que piensa cuando se está muriendo, y él riéndose le responde que si mencionando que han dedicado sus vidas enteras a la espada, y además ha luchado contra incontables artistas marciales y presenciado muchas técnicas de espada pero aún así nunca ha visto una tan difícil de manejar y tan afilada como la suya ya que su devoción por la espada supera la de cualquier otro y es por eso que quiere pedirle algo. Y Doc Goeon le pregunta qué quiere y él le pide que por favor, cuide a sus discípulos de la secta del Monte Hua, y Doc Goeon muy sorprendido, le pregunta que si está loco que se olvidó quién es porque se está muriendo recordándole que le está pidiendo al mejor espadachín de la secta no ortodoxa que cuide de la secta del Monte Hua, y él sin ponerle caso dándole un brazalete, le explica que son las perlas del espíritu del ciruelo y es una reliquia del Monte Hua pidiéndole que por favor se lo dé al líder de la secta, y Doc Goeon lo mira enojado ya que no le puso caso, y él empieza a suspirar como si estuviera cansado, y vemos a Doc Go muy triste, le dice que él también está al borde de la muerte preguntándole que si no le está pidiendo mucho y él le recuerda que son los únicos amigos de espada el uno del otro mencionándole que es vergonzoso decirlo pero le está muy agradecido, y mientras vemos una energía interna Doc Goeon le dice que por supuesto que debería de estarle agradecido ya, que gracias a él tendrá que pasar el resto de su vida en el Monte Hua, y en ese momento vemos como su amigo explota, dejando un gran charco de sangre, y su brazo a un lado, y vemos a Doc Goeon muy sorprendido, pero el que los atacó sin darle un respiro, le lanza una cuchilla de energía, la cual va directamente hacia él, al cual lo vemos muy enojado, y agarrando su espada con una gran energía asesina pregunta que quién demonios hizo eso, para luego atacar, con varias cuchillas de energía, las cuáles van hacia el tipo que los atacó, pero el tipo empieza a acumular energía interna en su mano, para luego repeler el ataque como si nada, sorprendiendo a Doc Goeon, el cual solo puede quedarse mirando, como el tipo empieza a acumular más energía interna en sus 2 manos, para luego atacarlo, creando una gran explosión, y vemos a Doc Goeon, el cual está medio muerto pensando que no puede ser, preguntándose que cómo puede alguien ser tan fuerte, que si será el maestro del Palacio de la Noche Negra, pero piensa que no puede ser ya que él acaba de matarlo y su cadáver sigue donde lo dejó,
preguntándose que si entonces ese es un discípulo oculto o si acaso es el verdadero maestro del Palacio de la Noche Negra, mencionando que ese tipo es incomparablemente más fuerte que el maestro del Palacio de la Noche Negra, explicando que aunque esté debilitado por su pelea contra el viejo demonio, aún así ese tipo logró cortarle un brazo con su energía demoníaca y le pide disculpas a su amigo Ya, que ni siquiera tuvo la oportunidad de llevar su cuerpo de vuelta a casa, y lo vemos muy decaído, pero se golpea la pierna para poder reaccionar, mencionando que al menos cumplirá su promesa intentando huir, mencionando que no sabe si sobrevivirá a la caída de un acantilado, pero si hay alguna esperanza tiene que creer en ella, y lo vemos saltar al acantilado pensando que está huyendo ahora, pero nunca lo olvidará que en el momento en que se vuelvan a encontrar, será el último, pero vemos que una cuchilla de energía lo parte a la mitad, y vemos a Doc Eon muy desconcertado, mirando al tipo, el cual está acumulando más energía interna, sonriendo muy calmadamente, y Doc Eon lo maldice, y cayendo por el acantilado le pide que no sonría maldiciéndolo, y Doc Eon antes de morir se disculpa con su amigo ya que no podrá cumplir su promesa. Pero en ese instante el brazalete que su amigo le dio empieza a emanar una gran energía, empezando a brillar mucho, y en ese momento alguien menciona que puede sentir su pulso, que parece que los cielos lo ayudaron, y Doc Eon se pregunta que si todavía está vivo mientras alguien le pide que por favor despierte, y él empieza a abrir los ojos viendo a dos personas, y uno informa que ya ha abierto los ojos, y el chico llama al maestro Bak Jin mencionando que Doc Eon ha abierto los ojos, y el maestro llamándolo Mui le pide que se quede con ellos dejándolo muy confundido, y el maestro Bak Jin le dice que intenta ayudarlo con acupuntura. Pero pensó que era demasiado tarde, pero los cielos lo ayudaron y él piensa que ese es el maestro Bak Jin del Monte Hua, y el maestro Bak llamándolo Mui le pide que se quede quieto y él se pregunta que por qué lo llama Mui, recordando que Mui es el discípulo mayor de la secta del Monte Hua, que es el discípulo de su amigo Haiun Ho, preguntándose que por qué lo llaman por ese nombre, que si acaso el anciano perdió la cabeza, pero recuerda la luz que emanaba el brazalete, mencionando que esa luz de entonces desconcertando a su hermano de secta, el cual le dice que sus heridas aún no han sanado y no debería estar hablando, pero Doc Eon empieza a maldecir, y lo vemos pararse y el maestro Bak le pregunta que si va a salir, y él le responde que sí, nervioso piensa que estuvo a punto de responder de forma grosera, y el maestro Bak le dice que es buena idea que salga a moverse un poco, recordándole que estuvo en coma y sin comer bien durante la última semana, advirtiéndole que no debe esforzarse demasiado, y Doc Eon le responde que entiende mientras vemos que ya está en el patio, y también vemos la gran secta. Doc Eon se acerca a un pozo para luego lavarse la cara, pensando que han pasado 7 días, pero él siente como si hubiese pasado al menos un año, mencionando que en esos 7 días recordó la vida de Mui, que pudo ver cómo entrenó. Pudo recordar las 2 décadas en las que estuvo vivo, y también recordó cuando fueron atacados, y cómo mataron a varios de sus compañeros, la masacre que hubo, por culpa de ese viejo demonio, y vemos cómo todos empiezan a ir a la batalla, y pudo recordar qué pasó antes de la muerte de Mui. Vemos como un tipo está por matar a uno de sus compañeros, pero en ese instante Mui se mete, para intentar detener el ataque del tipo, pero el tipo rompe su espada haciéndole un gran corte. Y Doc Eon menciona que es un tonto ya que con un cuerpo tan débil debió haber priorizado su vida, ya que por culpa de esa herida murió, y recordando el brillo de antes piensa que su reencarnación debió ser gracias a las perlas espirituales de flor de ciruelo, preguntándose que por qué lo eligió a él, y porque terminó siendo Mui, que por qué no eligió a Haiun Ho, preguntándose que si eso será el destino, y suspirando. Piensa que aunque no le guste eso no cambia el hecho de que sí le ha dado otra oportunidad y no puede simplemente desperdiciarla, mencionando que se asegurará de encontrar al bastardo de la máscara y hacerlo pedazos. Y recordando menciona que ese tipo es definitivamente más fuerte que el maestro del Palacio de la Noche Negra y habría muerto ante él incluso si no estuviera herido, y eso significa que para tener alguna posibilidad de derrotarlo debe volverse más fuerte que antes, y lo vemos entrar a un lugar, recordando el favor que le pidió Haiun Ho de cuidar a sus discípulos, recordando sus palabras antes de la gran batalla donde le pide a sus discípulos que no teman ya que deben proteger la secta del Monte Hua, y lo vemos coger un libro, pidiéndole a Haiun Ho que no se preocupe, ya que se asegurará de cumplir su promesa y de vengar su muerte no importa lo que pase, y pasamos a otro lugar donde alguien pregunta que si deben reconstruir un total de 8 pabellones.
Y vemos que son los maestros de la secta donde le dicen al líder de la secta que los daños aumentaron ya que no pudieron apagar el fuego del último ataque a tiempo y el nuevo líder supone que no tienen suficiente dinero para todo eso debido a los daños preguntándole a Bak-san que si es así, y Bak-san le responde que sí mencionando que además las ganancias y los visitantes se reducirán drásticamente por un tiempo, confundiendo al líder llamado Bak-yo, el cual piensa que es mejor evitar gastos grandes mencionando que es mejor empezar con el pabellón más importante primero, y le pregunta al maestro Jin que cómo va la recuperación de los discípulos y él le responde que muchos se han recuperado y los que estaban gravemente heridos están un poco mejor pidiéndole que no se preocupe, y el maestro Yo le dice que eso es bueno preguntándole por Mui mencionando que la noticia sobre Hyun-jo debió ser impactante para él, y el maestro Jin le dice que lo tomó mejor de lo que esperaba y también sus heridas han sanado bastante bien y hasta estuvo caminando y el maestro San le pregunta que si habla en serio, y el maestro Yo le pide que lo revise de vez en cuando ya que sabe muy bien qué clase de chico era Mui, y además le preocupa que solo esté fingiendo pensando que espera que pueda superarlo, y vemos una gran pila de libros, y a Doko Eon leyéndolos, y vemos que son técnicas de combate cuerpo a cuerpo, las cuales confunden a Doko Eon, y pasamos tiempo antes donde Hyun-jo le pregunta que cómo lo ve y le pregunta que a qué se refiere y Hyun le dice que cómo ve a sus discípulos, que qué piensa y él le responde que son inútiles, y Hyun le dice que sí explicando que la secta del Monte Hua está en retroceso, ya que dicen que la técnica de la espada es el pináculo de la variabilidad y las ilusiones que hacen crecer las flores de ciruelo pero se engañan a sí mismo pensando que es perfecta. Mencionando que está seguro de que sabe bien el futuro que le espera a una secta incapaz de reflexionar y desarrollar nuevos caminos es la caída. Y Doko Eon le dice que tiene razón pero tampoco tiene sentido intentar forzar un cambio pero si él estuviera en su lugar intentaría forzar un cambio, preguntándole que si tiene una mejor idea. Y Jong-ho le explica que su idea es mostrarle que la técnica espada de flor de ciruelo no es todo lo que hay un reino superior al que pueden llegar. Y. Doko le pregunta que si es por eso que hizo esa promesa de crear sus propias técnicas de espada y enfrentarse a ellos en el futuro y él le dice que ha llegado a ese nivel renovando varias técnicas marciales y por eso pensó que sería posible con él ya que le llaman el espadachín fantasma el mejor espadachín de la facción no ortodoxa, y volvemos al presente. Doko Eon piensa que cuando vio por primera vez a los discípulos de la secta del Monte Hua, pensó que el problema estaba en el Monte Hua ya que los llaman una secta renombrada pero no pudieron sacar a ningún talento aparte de Hyun-jo en los últimos años, pero sin embargo eso fue un error de su parte ya que solo había visto las artes marciales de entrada como la técnica de circulación de 6 movimientos y la técnica de espada de 6 movimientos pero ambas son impresionantes, explicando que las técnicas marciales se vuelven más poderosas con el tiempo a medida que pasa por manos de otras personas y ese es el poder de una secta y él. Monte Hua llegó a un muro porque era demasiado grandiosa, pero su gran determinación de superar ese muro mostrándole a los discípulos un nuevo reino si eso es lo que Hyun-jo pensó la nueva técnica de espada que él no pudo completar, la completará él en su lugar como una forma de cumplir la promesa que hicieron, pensando que la técnica de espada tendría que ser única y completamente del Monte Hua que no pueden ser solo la forma y los movimientos los que sean del Monte Hua sino que también sus intenciones tienen que ser del Monte Hua, y necesita iluminarse en las enseñanzas del Monte Hua empezando desde lo básico y así llegará a la técnica de espada de Hyun-jo y después de eso podrá crear la técnica, y lo vemos ponerse en forma de loto, para luego empezar a absorber energía interna, explicando que primero borrará todas las artes marciales y enseñanzas que Mui aprendió ya que incluso si está intentando aprender la misma técnica la interpretación y las lecciones aprendidas serán diferentes así que no puede decir que lo que él aprendió sea suyo, y tampoco puede subestimar esa práctica solo porque es lo más básico ya que la velocidad de la técnica de circulación flor de otoño no se queda atrás de las artes fantasmas y también es bastante estable, explicando que en su vida pasada solo buscaba eficiencia y usaba técnicas de espadas no ortodoxas pero las técnicas de espada del Monte Hua son diferentes así que podría aprender algo completamente nuevo de todo eso, pensando que esa es la vida del espadachín fantasma Doko Eon quien solo se preocupa por la espada, pero de ahora en adelante él será Mui. Y pasamos tiempo después, donde vemos a un discípulo buscando a Mui, y después de subir las escaleras, empieza a llamar a Mui el cual todavía está cultivando, y vemos que está flaco ya que no ha comido ni bebido nada y abre los ojos al percatarse de que lo están llamando,
y vemos cómo empieza a abrir la puerta, y vemos a este tipo el cual, Mugui le pregunta que si él es Mucheol, preguntándole que lo lleva por allí y él le responde que fue a ver cómo estaba ya que han pasado 3 días desde que salió del Palacio de la Medicina y no ha ido a las secciones de entrenamiento de la mañana, y el confundido le pregunta que si en verdad han pasado 3 días, y vemos a Mucheol el cual está aún más confundido que él, y él recuerda que le dijeron que no fue capaz de comer durante una semana pensando que eso es igual a cuando estuvo atrapado en la táctica de la red inescapable de la secta Tempestad de Sangre, y le dice a Mucheol que no sabía que había pasado tanto tiempo pidiéndole que vayan al campo de entrenamiento y Cheol le dice que sí, mientras mirándolo piensa que algo se siente muy raro en él, y Mugui piensa que un trago le vendría muy bien, y pasamos al campo de entrenamiento donde el instructor les pide que hagan los ciruelos en flor abundantes y bamboleantes, y vemos a los discípulos haciendo sus técnicas y gritando al mismo tiempo, y el instructor le pide a Murrayun levantar su brazo más alto, y Murrayun le responde que sí, y vemos a Mugui el cual piensa que es como esperaba, que son igual de terribles que siempre, explicando que sus pies se mueven cuando no deben ya que son incapaces de mantener el equilibrio y lo que empeora aún más el equilibrio del peso, y también son incapaces de poner fuerza en sus ataques y debido a eso su postura es incorrecta y carecen completamente de lo básico, que son todos un desastre pero al menos el instructor no es tan malo, mencionando que su nombre es Mujin, pensando que es bueno que haya al menos un tipo correcto y que también los corrija bien ya que parece más como el discípulo mayor de los discípulos de segunda generación, preguntándose que por qué está haciendo algo que debería hacer el discípulo mayor ya que pareciera que el dueño de ese cuerpo tenía una personalidad bastante tímida, así como carencia en artes marciales y en habilidades de liderazgo pero por otro lado Mujin, sabe cómo liderar a los demás y tiene una personalidad tranquila y ha mostrado un gran potencial desde joven y es lógico que muchos más discípulos lo escuchen. Además es natural que a los que tienen talento y habilidad se les den oportunidades si tienen las habilidades y la personalidad así que no tiene nada en contra de que asuma el papel de discípulo mayor. Pero eso es hasta ahora, y Jin anuncia que eso es todo por ese día, y los discípulos empiezan a quejarse ya que Jin ha sido mucho más estricto últimamente y alguien se percata de Mugui, preguntándole que si se encuentra bien y Mugui le responde que sí, y vemos a esta chica, la cual piensa que algo se ve muy diferente en él, y Jin bajando las escaleras lo llama, mencionando que no pudo saludarlo porque estaba en medio del entrenamiento, y él le dice que no importa, mencionando que debe de ser duro hacer algo que debería estar haciendo él preguntándose que si no va a bajar las escaleras, y Jin inclinándose le dice que solo está agradecido de que lo dejara hacerlo, y Mugui le dice que desde ahora él será quien lo haga mientras vemos a Jin muy insatisfecho, y la chica de antes pregunta que si ha escuchado mal y otro discípulo le responde que no está seguro, y Choi piensa que entonces no era él siendo demasiado sensible sino que definitivamente ha cambiado, y Jin le reclama ya que fue él quien le pidió que lo hiciera, y Mugui le pregunta qué hay de malo en que quiera asumir su propia responsabilidad otra vez y Jin le responde que él fue quien lo hizo hacerlo porque no tenía la suficiente confianza de poder ser capaz de llevarlo a cabo correctamente, y Mugui lo mira sombríamente, y después sonríe pensando que lo sabía, que ese idiota quiere ser el discípulo principal, explicando que el discípulo jefe es un discípulo que tiene la capacidad de suceder el papel de líder de secta, y actualmente hay muchos menos discípulos de primera generación debido a la masacre de Saansi y los discípulos de primera generación que quedan y los ancianos están ocupados con la reconstrucción de la secta, y para cambiar la secta del Monte Hua será necesario cambiar a los discípulos de segunda generación ya que para cambiar el futuro de la secta tiene que intentar cambiar a los ancianos y a los discípulos de la primera generación y además de eso está la técnica de circulación del aura púrpura, que solo el líder de la secta y el discípulo principal de la secta del Monte Hua pueden aprender ya que es una de las 10 mejores técnicas de circulación y cuando se trata de una poderosa energía interna se necesita esa técnica para superar el poder de su vida anterior, y por eso tiene que convertirse en el discípulo principal aunque sea muy irritante para Jin escuchar eso, y Jin le pregunta que si cree que tiene derecho, preguntándole qué hizo él cuando el Palacio de la Noche Negra atacó la secta y Choi le va a reclamar, pero Jin no lo deja hablar mencionando que a pesar de que los ancianos le pidieron que no haga nada no los escucho y puede ver lo que sucedió, preguntándole que si salvo a los ancianos o a otros que si logro matar a algún enemigo. Que solo consiguió cargarse a los ancianos y Mugui solo le sonríe,
y Jin le dice que eso no es todo, mencionando que debido a lo que hizo varios discípulos siguieron su ejemplo, explicando que si los discípulos de la primera generación no hubiesen arriesgado sus vidas para protegerlo, mucha gente no estaría allí, y Mui le dice que tiene razón y que está de acuerdo, y Jin lo mira muy irritado, mientras él menciona que por lo tanto tiene la intención de asumir la responsabilidad ahora como él. Discípulo mayor, y Jin le pregunta que cómo se supone que van a confiar en él, y Mui, ya harto de Jin, empieza a acercársele mencionándole que parece que está malinterpretando algo, y sigue subiendo las escaleras, acercándosele al oído, y Jin le pregunta qué es lo que está malinterpretando, y Mui con una gran energía asesina le pregunta que desde cuando él tiene que admirarlo, ya que suena como si él estuviera tratando de convencerlo, preguntándole que si tiene que pedir permiso para tomar sus decisiones, que solo se lo está notificando y no está tratando de convencerlo, y vemos a Jin el cual muy asustado se pregunta, ¿quién realmente es ese hombre frente a él, que si realmente es el mismo discípulo mayor que conoció? Y Mui sigue subiendo las escaleras mencionando que a partir de ahora él se hará cargo del entrenamiento matutino y si tiene alguna queja puede ir a verlo en el siguiente entrenamiento, pidiéndole que no se enfade demasiado, y Jin, confundido, menciona que parece una persona completamente diferente, y Mui le dice que una persona cambia cuando regresa del borde de la muerte, dejándolo aún más confundido. Y todos los otros discípulos se preguntan que qué pasó sin entender nada, y otros mencionan que escucharon a Jin enojarse, preguntándose que si realmente el discípulo mayor se está haciendo cargo del entrenamiento. Y vemos a Murrayun el cual menciona que parece que Mujin va a dejar que el discípulo mayor se haga cargo, y el tipo que está a su lado menciona que al principio estaba muy enfadado, pero luego se calmó y no pudo escuchar la conversación después de eso, pero pudo ver su cara, y Rayun le dice que parece que se echó atrás por amabilidad, pero aún así está preocupado ya que conoce el nivel de habilidad del discípulo mayor, y el tipo le pregunta que si hacen lo mismo. Rayun le pregunta que a qué se refiere y él le dice que intente hablar con él, y pasamos a la noche donde los vemos dirigirse a la residencia de Mui, y empiezan a tocarle la puerta. Y Mui le pregunta qué les pasa, y ellos le preguntan que si todavía no está dormido, mencionando que han ido a hablar con él, y es algo de lo que deben hablar lejos de los demás, y Mui, como todo veterano de batalla, agarra su espada por si acaso, mencionando que le da mucha curiosidad de qué es lo que quieren hablar, y vemos a este tipo confundido y nervioso, pensando que el discípulo mayor tiene una espada de madera en la mano mientras Mui se estira un poco. Y el tipo nervioso piensa que él no es del tipo de personas que haría eso, y el otro tipo le dice que irá directo al grano, pidiéndole que por favor retire lo que dijo, ya que el hermano Jin retrocedió por respeto. Y Mui menciona que es interesante, preguntándole que si Jin los envió, y el tipo le responde que fueron allí por su propia cuenta, y Mui le dice que eso no es que ellos deban decidir, así que hará como que no escuchó nada y dejará que se retiren, y el tipo lo llama, pidiéndole que por favor que solo por esa vez considere su posición, preguntándole que si cree que hacen es porque lo odian, mencionando que solo quieren aprender de alguien que verdaderamente sea capaz, mencionando que solo mire cómo está, que le falta la habilidad y aún así solo está siendo codicioso, y Rayun menciona que se niega a tener a alguien menos capaz que él mismo por encima suyo, y vemos a Mui estirando el cuello, para luego mencionar irritado que la jerarquía del Monte Hua ha caído al suelo. Aunque entiende lo que dicen, y ya que están hablando de habilidad hará que la confirmen personalmente, pidiéndoles que saquen sus espadas de madera, y el tipo le pregunta que si habla en serio, y él le responde que sí, que entiende cómo se sienten, y el otro tipo sacando su espada de madera le dice que él se lo ha buscado, para luego ir a atacarlo pidiéndole que no se arrepienta después, pero Mui con un solo movimiento lo desalma, y luego lo golpea en el estómago, haciendo que caiga al piso, y en ese instante el otro tipo también va a atacarlo, pero Mui con un rápido movimiento, lo golpea en la cara, y los vemos a los dos en el suelo lamentándose, y el otro tipo le dice que ellos han perdido, mientras Mui levantándolo le dice que eso es un hecho, pero ahora es momento de arreglar sus malos hábitos, dejando confundido al pobre tipo. Pasamos tiempo después donde los vemos temblando, y bien golpeados, y Mui le pregunta que si sus malos hábitos fueron arreglados, y ellos le responden que sí. Y Mui, como si fuera una madre latina, le pregunta que si otro discípulo se atreve a desafiarlo de nuevo, qué es lo que hará entonces, y ellos le responden que serán golpeados junto a ellos. Y él les pregunta que si es más débil que Jin, y ellos responden que absolutamente no, que él es más fuerte, y les pregunta que si todavía piensan que
Sus artes marciales son inferiores a la de los discípulos menores y ellos responden que absolutamente no, y Mui les dice que parece que sus modales fueron corregidos apropiadamente así que olvidará lo que pasó ya que todos cometen errores en la vida, y les dice que tiene que hacer su entrenamiento matutino muy pronto así que es mejor que vayan a descansar y ellos le responden que sí que están agradecidos por la piedad del discípulo mayor, y los vemos marchándose apoyándose el uno del otro, y vemos a Mui confundido, preguntándole a Cheol que cuánto tiempo planea seguir escondido pidiéndole que salga de allí, y Cheol le pregunta que si lo sabía y Mui le responde que intenta esconderse a pesar de su gran tamaño y no hay manera de que no lo encuentre preguntándole qué pasa, y Cheol le responde que no es nada serio que solo vio de casualidad a Musan y Muhou ir hacia allí, y Mui se pregunta que si eso eran los nombres de esos discípulos mientras Cheol le explica que los siguió porque tenía un mal presentimiento pero no pensó que realmente derrotaría a Musan, preguntándole que si ha estado ocultando sus artes marciales todo ese tiempo, y Mui piensa que los discípulos que ha visto hasta ahora solo son de dos tipos, explicando que el primer tipo son los que tratan a su discípulo mayor con respeto mientras mantienen cierta distancia y el otro tipo son los que sutilmente lo desprecian y se burlan de él sin mostrarlo abiertamente, pero sin embargo Cheol no pertenece a ninguno ya que suele mantenerse cerca de él ofreciéndole su ayuda sutilmente y también es indiferente hacia los demás y tiene una personalidad directa preguntándose que por qué le ofrecerá su ayuda, pensando que el dueño original de ese cuerpo probablemente no podía comprender la generosidad de Mucheol cuando era joven pero para él solo hay una simple razón, él solo se preocupaba y ayudaba a Mui, porque era un debilucho era tan frágil que Mucheol no podía evitar ayudarlo, solo. Estaba preocupado porque pudiera ser herido por Musan y Muhou, y por eso lo siguió ya que ha estado protegiéndolo a su manera, y debería pensar en una excusa razonable para su pregunta y le responde que no es que estuviera escondiendo sus artes marciales sino que solo tuvo una iluminación, y Cheol confundido le pregunta de qué iluminación, pero Mui solo le dice que hablara de eso durante el entrenamiento matutino mencionando que es tarde y le pide que regrese a su dormitorio y él le responde que sí, y mientras ve a Mui entrar a su dormitorio, se pregunta que si de verdad solo fue una iluminación, ya que ciertamente era una técnica básica del arte marcial introductoria la técnica de espada de combo sextuple pero sin embargo, fue la forma de la técnica de espada de combo sextuple más hermosa que ha visto preguntándose qué clase de iluminación podría ser esa, ya que nunca espero que el discípulo mayor que siempre pensó que era débil cambiará tanto y es la primera vez que ha esperado con tantas ansias un entrenamiento y muy nervioso piensa que dijo que era una iluminación pero es demasiado fuerte preguntándose que cómo se supone que explicará eso, y aquí vemos a Rayun el cual le pregunta a Musan y Muhou que si están diciendo que terminaron siendo apaleados por el discípulo mayor y ellos le dicen que no es el mismo de antes que definitivamente ha cambiado, y esa no es una situación donde puedan actuar imprudentemente ya que casi mueren y también si alguien más intenta. Pero Rayun le los interrumpe y les dice que es suficiente pidiéndoles que digan algo que tenga sentido y que mejor se vayan a preparar para el entrenamiento matutino, y ellos dirigiéndose a su habitación mencionan que realmente no les creerá sin importar lo que digan pero al menos no se meterá con el discípulo mayor aunque honestamente desean un poco que él también sea golpeado por él, discípulo mayor pero entonces también morirían, y vemos a Mujin el cual está confundido mirándolos, y le pregunta a Rayun que si hay algún problema ya que Musan y Muhou se ven terribles hasta en su manera de caminar y Rayun le responde que no es nada que solo no estaban muy felices con lo que el hermano mayor dijo antes. Y pasamos tiempo después de que Rayun le explicará todo a Jin el cual le pregunta que si habla en serio, mencionando que tendrá que disciplinar a esos dos más tarde y Rayun confundido le pregunta que por qué, y él le dice que incluso si el discípulo mayor da un paso al frente, le falta la habilidad para eso así que debería retirarse por su propia cuenta preguntándole que por qué intentan hacer algo como eso, mencionando que está muy avergonzado por ellos y Rayun le réplica ya que solo estaban preocupados de que el discípulo mayor pero Jin lo interrumpe y le dice que es suficiente, que sabe que están preocupados pero él se encargará de los asuntos sobre el discípulo mayor así que no deben preocuparse, dejando muy confundido a Rayun y pasamos al otro día, ya en él. Entrenamiento donde Mui pregunta que si están todos sin ninguna falta, mencionando que antes de comenzar el entrenamiento matutino tiene que decirles algunas cosas, mientras Jin piensa que nadie pensaría que una persona cambiará tan drásticamente de la noche a la mañana preguntándose que si estaba escondiendo sus habilidades todo ese tiempo o cómo pudo dejar a Musan y Muhou en ese estado.
pensando que tal vez Cheol lo ayudó y aunque no está seguro la verdad tendrá que salir a la luz, y solo viendo él entrenamiento puede notar que todo es un alardeo y Mugui les dice que son débiles, explicando que hay muchas razones para la fuerza pero hay una sola razón para la debilidad y esa razón son las bases, y por lo tanto el entrenamiento matutino consistirá solamente en la base de todas las técnicas de espada de combo sextuple confundiéndolos a todos, pero él les dice que probablemente querrán aprender el siguiente arte marcial y avanzar a las técnicas avanzadas como la espada floreciente de la flor de ciruelo pero sin embargo eso, y alguien lo interrumpe mencionando que eso no está permitido, y todos voltean confundidos. Y vemos que es Rayun el cual le pregunta que si quiere aprender la espada floreciente de la flor de ciruelo que lo detiene, pensando que si Jin no puede hacerlo él lo hará, y vemos a Muzan y Muo muy nerviosos porque saben lo que se viene, y él riéndose dice que secta renombrada su trasero que solo es un desastre, y Mugui ya irritado le dice que si tiene algo que decir suba allí y se lo diga, y vemos a la chica de antes la cual los mira preocupada, al igual que Mujin, el cual se pregunta que en qué está pensando, y Rayun sube las escaleras con una gran sonrisa, y le dice a Mugui que entiende lo que quiere decir, pero sin embargo no sabe si es buena idea dejar el entrenamiento bajo su liderazgo especialmente si dominar la técnica de espada de combo sextuple es tan importante como dice y como todo el mundo sabe sus artes marciales son, y Mugui termina la palabra por él mencionando que son terribles, preguntándole que si solo quiere intentar demostrar eso ya que nadie más está dispuesto pero está bien ya que él no esperaba que todos lo aceptaran desde el principio, y les pide a todos que lo escuchen, mencionando que a partir de ahora no dará ni un solo paso y usará la técnica de espada de combo sextuple para bloquear a Murrayun, y si la espada de él lo toca o da un solo paso él perderá y si Murrayun gana se retractará de lo que dijo sobre enseñar la técnica de espada de combo sextuple, así como, de dirigir el entrenamiento matutino, y Rayun le pregunta que si no es demasiado engreído solo porque venció a Muzan y Mujou y Mugui le responde que no sabe a qué se refiere ya que no parecía que Muzan y Mujou sufrieran algunas heridas graves, y Rayun muy confiado le pide que no lo odie mucho aunque pierda delante de todos los discípulos, y Rayun le dice que solo espera que no cruce esa línea, y Rayun va a atacarlo de frente, pero Mugui desvía el ataque, y Rayun vuelve a atacar pero él vuelve a desviarlo, y él vuelve a atacar pero vemos a Mugui muy aburrido, y a los discípulos muy sorprendidos, mientras Rayun sigue lanzando ataques y Mugui sigue desviando como si nada, y Rayun intenta atacar aún más rápido, mientras Cheol piensa que esa es la espada de viento concentrada, explicando que esa técnica es conocida por su velocidad ya que es la técnica en la que Murrayun es el mejor de todos los discípulos de segunda generación y también se ha vuelto más rápido que la última vez que la uso, y a pesar de eso, lo está bloqueando todo con tanta facilidad. Y Mugui le dice que necesita usar más fuerza en sus hombros cuando se enfrenta a él en comparación con los otros discípulos de segunda generación y en pocas palabras es un poco menos terrible que los otros desconcertando a Rayun. Y Mugui le pregunta que si no tiene nada mejor, y Rayun piensa que se está frustrando ya que en realidad no tiene nada mejor que eso, y maldiciendo se pregunta qué debería hacer, y todo nerviosos empiezan a preguntarse que si ese es el discípulo mayor que conocen mencionando que sus pies no se han movido y su equilibrio no ha sido sacudido ni una vez, y vemos a Jin confundido, el cual se pregunta que cómo puede ser posible, y Rayun sin saber qué hacer se queda en la misma posición, pensando que se acabó que no sabe cómo recuperarse de eso ya que ha probado todas las habilidades de artes marciales en el discípulo mayor pero no en el sentido que quería. Preguntándose que cuando consiguió mejorar tanto, y Mugui sacándolo de sus pensamientos le dice que no es que sea fuerte, explicándole que una espada no debe ser blandida con las dos manos sino con el cuerpo y por eso lo más importante a la hora de blandir una espada son los pies ya que si pasa por alto la utilidad de sus pies porque está demasiado concentrado en blandir y apuñalar su espada será inútil, ya que como saben aún no está completamente curado y a pesar de eso se las arregló para bloquear todos sus movimientos y así de inútil es su técnica y tampoco se refiere solo a él, preguntándole que si lo ve ahora el por qué tienen que empezar por lo básico, y Rayun se pregunta que si por lo básico, y Mugui al verlo callado supone que todavía no ha entendido, y levantando su espada le dice que entonces le mostrará lo que significa blandir una espada, y él muy confundido menciona que no ha dicho nada pero vemos que la espada ya está en su cara, y vemos a todos los discípulos asustados.
mientras él les ordena a Muhou y a Musan que suban allí y lo lleven al Palacio de la Medicina, y los vemos ir hacia allá muy rápidamente, y Mui le pregunta a todos los otros discípulos qué es lo que están esperando ordenándole que levanten sus espadas, mencionando que si no levantan sus espadas entenderá que tienen quejas sobre su método y si la tienen pueden ir allí en cualquier momento y vemos que todos empiezan a sacar sus espadas, muy nerviosos mientras él les dice que parece que nadie tiene quejas, y ya que nadie las tiene, empezará el entrenamiento matutino, y después de empezar el entrenamiento empieza a dar instrucciones mencionándole a Cheol que está poniendo una buena cantidad de fuerza en ese movimiento pero es demasiado rígido, y le pide a Mugua que preste atención a sus pasos ya que su espada está temblando. Y pasamos a un recuerdo donde él le dice a Jaiun-ho que Mugui es el más terrible de todos preguntándole que si posee algún tipo de talento oculto que él no vio. ¿Qué? Porque lo eligió como su discípulo, y Jaiun-ho le responde que tiene razón que es muy normal pero sin embargo, nunca lo ha visto rendirse en nada, y él le pregunta que si entonces lo eligió por su determinación, y Jaiun-ho le explica que los otros discípulos que tienen talento alcanzan la iluminación respecto a sus artes marciales por sí mismos pero ese no es el caso de Mugui, explicándole que crear a un maestro marcial de una persona ordinaria es el deber de un mentor y la esencia de las artes marciales, y él piensa que le encantaría escoger a unos cuantos discípulos talentosos y entrenarlos a ellos pero sin embargo ya no es el espadachín de las sombras, él es el discípulo mayor, un hombre que lidera la segunda generación de discípulos de la secta del Monte Hua y no dejará a nadie atrás para que puedan permanecer juntos hasta el final ya que está seguro de que eso es lo mejor para Mugui y para la secta, aunque ni siquiera les enseñó apropiadamente a los discípulos que tuvo en su vida anterior pero sin embargo de repente tiene a todos esos chicos para entrenarlos desde cero y tener discípulos es mucho más molesto de lo que pensó, pero si algún día se vuelven a encontrar luego de su muerte Jun-ho tendrá que invitarlo a un buen trago, pero se pregunta cómo estará su discípulo, ya que siempre se había centrado en mejorarse a sí mismo y nunca enseñarle a otros y mientras vemos unos tipos golpeados él se pregunta si su discípulo estará por lo menos comiendo, pero al menos sabe que no perderá una pelea y está seguro de que está bien, pero estaría bien volver a verlo. Amigos, no resumí esa parte muy bien ya que solo improvise ya que no nos dicen si es su discípulo o no. Y continuando con la historia vemos a Rayun muy cansado, el cual tiene la cabeza vendada, y mientras vemos que tiene unos troncos en la espalda Mugui nos explica que ha dado comienzo a la formación adecuada de la segunda generación, aunque será un camino muy duro ya que tienen que empezar desde cero. Está seguro de que la flor que florecerá a través de esa prueba y dificultad poseerá un aroma tan profundo y fuerte que nadie será capaz de imitarlo, y mientras lo vemos adentrarse en el bosque. Carmesí explica que él también tiene un gran camino por recorrer, y sus primeros pasos para cambiar la secta del Monte Hua es incrementar su propio reino marcial. Y una de las cosas más importantes cuando se trata de eso son los sentidos, ya que cuanto más agudos sean los sentidos más fácil es notar pequeños cambios y eso naturalmente en el entrenamiento de las artes marciales, y aunque no sintió nada cuando abría los ojos por primera vez en ese cuerpo, ahora puede darse cuenta de que alguien lo observa, aunque no es peligroso es más como si lo estuviera observando por curiosidad pero no es lo suficientemente como para saber con precisión quién es. Pero eso es solo por ahora ya que pronto podrá saber quién es y dónde está, y vemos un gran palacio al cual se dirige Mugui, donde nos presentan a Jaiun-gak, el cual está mirando a Mugui inclinado saludándolo, preguntándole qué quiere y Mugui le responde que quiere estudiar las artes secretas, y el sorprendido se pregunta que si en realidad él quiere estudiar las artes secretas y le responde que sí, recordándole que sus heridas no se han sanado completamente y tiene que tener cuidado de no sobrepasarse. Y le dice que escuchó que su discípulo fue grosero con él, y Mugui confundido se pregunta que de quién habla, y recordando que golpeó a 3 chicos piensa que no importa quién sea, ya que de cualquier manera debe de estar enojado porque su discípulo regresó molido a golpes pero Jaiun-gak le pide disculpas, ya que parece que Musan hizo algo por lo que valió la pena ser golpeado y en sus tiempos habría enfrentado peores consecuencias y lo siente por no haberle enseñado mejor. Y Mugui piensa que entonces era Musan que creyó que habría problemas pero supone que no, y le dice que solo hizo lo que debía como discípulo mayor y él no necesita preocuparse por eso confundiendo a Jaiun-gak, y sorprendido voltea preguntándose que si escucho bien lo que acaba de decir, pero se percata de algo, preguntándose que si los ojos de Mugui siempre fueron tan agudos,
Y Mugui confundido se pregunta que por qué lo está mirando, que si ahora decidió enojarse por qué golpeó a su discípulo, que es un tipo muy mezquino, y Hyun-gak piensa que sus ojos están llenos de determinación, y le dice a Mugui que es bueno que cuide de sus hermanos como discípulo mayor y ya no quiere retenerlo, así que puede seguir con lo que estaba haciendo, mientras piensa que ese chico perdió a su maestro Hyun-jo y se quedó solo, pero se ha enderezado. Y ahora está lleno de determinación y está seguro de que está orgulloso de que se esté levantando de nuevo, y Mugui piensa que no entiende qué está pensando Hyun-gak, y Hyun-gak le dice a Hyun-jo que parece que Mugui lo está haciendo bien, y pasamos un tiempo después donde vemos a Mugui leyendo un libro, preguntándose que si los primeros pasos para cambiar la secta del Monte Hua es elevar su reino marcial, cuáles son los primeros pasos para elevar su reino marcial, y también qué es un reino marcial, explicando que algunos pueden decir que es la fuerza marcial que posee, pero eso es incorrecto, ya que la vida y la muerte en el Hyanggu no se deciden solo por la fuerza de las artes marciales, ya que no hay persona que luche tontamente cuando es una pelea a muerte en el Hyanggu, y además lo importante cuando se trata de sobrevivir en Hyanggu es la habilidad para utilizar las artes marciales que has aprendido, así como un juicio y pensamientos precisos y rápidos y las capacidades físicas para respaldarlo, y por eso un reino marcial no son solo artes marciales sino el dominio de ellas, así como la experiencia y la sabiduría que lo acompaña, ya que uno debe tener mente, ya que la iluminación se alcanza a través de la contemplación y la reflexión sin fin. Y esa es la diferencia de reino marcial, que el Komodoku Eon, el espadachín fantasma y el mejor espadachín de la secta no ortodoxa, la verdad a la que llegó después de interminables entrenamientos y contemplaciones y obtener todo tipo de técnicas secretas de todas partes. Por lo tanto, los primeros pasos para elevar el reino marcial es la verdadera comprensión de las artes marciales, preguntándose que cuáles son las artes marciales de la secta del Monte Hua, mencionando que para ser preciso todavía no lo sabe, ya que hay cosas que están prohibida el acceso a los discípulos, explicando que eso es para prevenir que discípulos codiciosos y curiosos intenten tontamente aprender artes marciales de más alto nivel y se vuelvan inútil su energía vital, y además todas las sectas restringen el acceso a sus técnicas secretas y la secta del Monte Hua no es la excepción, y Hyun-jo realmente dijo que la secta del Monte Hua está en el lado más flojo. Pero una secta renombrada es una secta renombrada ya que sus artes marciales están muy bien sistematizadas, así que no era difícil de entender, ya que eso es lo que ha leído hasta ahora, explicando que la técnica de espada más básica es la técnica de espada del combo sextuple, y las tres técnicas de espadas que van después: espada de viento concentrado, espada de la flor de ciruelo caída y la espada de las 3000 esencias. Una vez que aprendas los tres principios de esas técnicas de espada, finalmente alcanzarás los secretos de la técnica de espada de la flor de ciruelo, ya que hay que aprender los secretos de la técnica de la flor de ciruelo para poder aprender la técnica marcial que existe en la secta del Monte Hua, la técnica insignia del Monte Hua, las 7 espadas de la flor de ciruelo: espada de flor de ciruelo, espada de flor de ciruelo de 3 filos y la espada lúcida de la flor de ciruelo, ya que la fuerza impulsora detrás de que la secta del Monte Hua se convirtiera en una de las 3 sectas de espadachines del Murin, es que los mejores espadachines puestos por la secta del Monte Hua habían aprendido más de una de esas 3 técnicas de espada de la flor de ciruelo, y además la técnica de la espada de combo sextuple es la raíz, ya que la espada de la flor de ciruelo caída, la espada del viento concentrado y la espada de las 1000 esencias actúan como el tronco, y los secretos de la espada de la flor de ciruelo son las ramas y las 3 espadas de la flor son las flores. Además, un artista marcial que profundiza en la espada de la secta del Monte Hua se convierte en una parte del árbol de la flor de ciruelo, y eso es todo lo que ha entendido sobre el sistema marcial de esa secta hasta ahora, ya que solo ha podido comprobar hasta el tronco y le encantaría comprobar las ramas, o mejor dicho, los secretos de la espada de la flor de ciruelo y más, pero necesita la técnica de la espada de la flor de ciruelo para poder hacerlo, explicando que es una espada otorgada solo a aquellos que han sido reconocidos por su maestría en las artes marciales, ya que es el símbolo de la secta, y tiene que conseguir esa técnica de espada lo antes posible. Y alguien le pregunta que si habla de la técnica de espada de la flor de ciruelo, y vemos que es el líder el cual le pregunta que si quiere aprender los secretos de esa técnica, confundiendo a Mugui, el cual se para de su asiento y inclinándose saluda al líder, el cual le dice que fue a ver quién estaba allí, ya que hace mucho tiempo que nadie iba hacia allí, pero entonces era él, preguntándole que si puede tomar asiento, y Mugui le responde que sí,
pensando que ni siquiera se había dado cuenta de que se había hecho tan tarde, suponiendo que Jung-gak encendió las velas por él, y el líder, sacándolo de sus pensamientos, le pregunta que si ha leído todo eso, y él le responde que sí. Y el líder le menciona que ha escuchado que está entrenando de nuevo la técnica de la espada de combo sextuple con los discípulos de la segunda generación, preguntándole que si él es el que dirige el entrenamiento matutino, y él le responde que sí, y el líder le pregunta que por qué está enseñando esa técnica, y muy confundido se pregunta que por qué le pregunta eso, mientras el líder piensa que él siempre dudaba en responderle incluso cuando las preguntas eran simples, y además de eso está haciendo cosas que no había hecho antes, y Mugui asume que solo quiere saber cómo está, y el líder piensa que si él está bien y realmente ha superado la muerte de su maestro, y si no está fingiendo estar bien y exagerando en el proceso, y Mugui piensa que él está tratando de ver cómo está, pero mejor le dará la respuesta que quiere, y responde a su pregunta mencionando que la base de la secta del Monte Hua es la técnica de la espada de combo sextuple, pero los discípulos de la segunda generación han empezado con el pie izquierdo, confundiendo al líder, y Mugui le dice que eso es demasiado, ya que es como si ellos nunca hubieran empezado, confundiendo aún más al líder de secta, y Mugui piensa que está seguro que el líder de la secta sabe lo terrible que son los discípulos de la segunda generación, y si le dice lo que siempre pensó, está seguro de que solo el hecho de que piensan de forma similar en un tema lo tranquilizará, y el líder, muy confundido, piensa que el estado de Mugui es peor de lo que se imaginaba, y se quedan en silencio los dos por un buen rato, y el líder se pregunta que si ese chico frente a él realmente es el mismo Mugui que conoció, ya que era un niño tan inocente que nunca le decía nada negativo a los demás, preguntándose que cómo terminó de esa manera, que si será por la invasión del Palacio de la Noche Negra, que si está resentido y molesto por haber sido el único en sobrevivir y se está castigando a sí mismo para intentar compensar la muerte de su maestro de los ancianos y los discípulos de la primera generación, pero entonces debe decirle que no es su culpa, y Mugui, sacándolo de sus pensamientos, le dice que todos ellos ya lo saben, y el líder de secta le pregunta qué, y Mugui le responde que todos los discípulos de la segunda generación conocen muy bien la técnica de la espada de combo sextuple, y eso tiene sentido, ya que lo primero que aprenden después de unirse a la secta es esa técnica, pero sin embargo, si comparan cuando estaban aprendiendo por primera vez esa técnica con su estado actual, su técnica ahora es mucho peor, y el líder de secta le dice que la han estado perfeccionando durante mucho tiempo y aún así es peor que cuando empezaron a aprenderla, preguntándole que a qué se debe, y Mugui le explica que las sectas y clanes en Jianghu tienen diferentes puntos de vista e ideologías, y naturalmente esos puntos de vista e ideologías se funden con sus artes marciales, ya que la escuela marcial de una secta o clan es una expresión de las ideologías de esa organización a través de las artes marciales, como el puño Taiji de la secta Gudan y sus artes de la espada iluminada Taiji, o la técnica de espada destructora del sol de la secta Diancan y su espada de rayo destructora luna plateada, y también el corte del amanecer carmesí de la nube azul de la secta Quinchen y la espada de rayo cortadora de cuatro cielos, y esas técnicas serían ejemplos de eso, y por lo tanto aprender de una escuela de artes marciales no es solo entrenar el cuerpo, sino que también explorar y comprender las ideologías de las sectas o clan, y el líder de secta piensa que está tranquilo y además también está explicando todo con calma y precisión, y por alguna razón le recuerda a Jaiun-ho, y Mugui sigue explicando que sin embargo los discípulos de la segunda generación solo se centran en el florecimiento de la flor del ciruelo, y no dice que eso esté mal, pero tampoco puede decir que sea sabio, y el líder de secta le pregunta qué quiere decir entonces, y él le responde que necesita ayudarles a darse cuenta que aprender la técnica de la secta no es el objetivo de una escuela marcial, sino que entrenar sin parar para explorar la ideología y aplicarla a la vida cotidiana. Ese es el propósito en sí mismo, es la esencia de una escuela marcial, y por lo tanto la flor del ciruelo no es el final de todo. Y el líder de secta, sorprendido, piensa que es Jaiun-ho, pensando que a pesar de no poseer ningún parecido a Jaiun-ho, la razón por la que lo siente en Mugui es porque tiene su mismo brillo, preguntándose que si es el único que ve el talento de Mugui, mencionando que no se debe entrenar para que florezca la flor del ciruelo, sino que el florecimiento de la flor del ciruelo debe de ser naturalmente mientras se entrena en un lugar, y ese es un pensamiento muy profundo para alguien de su edad y una gran observación, preguntándole qué va a hacer ahora, y Mugui le responde que tiene la intención de guiarlos en su
entrenamiento con la técnica de la espada de combo sextuple, y el líder le dice que confía en que dará un buen entrenamiento a los discípulos pero que hay sobre el camino que él tomará, y Mugui lo mira confundido. Y cierra los ojos pensando que el camino que tomará, ya que había estudiado las artes marciales de la secta del Monte Hua, se ha dado cuenta que todas son muy grandes. Pero sin embargo es cierto que hay algunas cosas que lo decepcionaron, como alguien que solo priorizaba la eficiencia. Para su supervivencia, porque a nadie sí le ocurrió usar esas técnicas marciales con una espada más pesada o practicar eso con las manos desnudas en vez de una espada. Y eso lo hizo reflexionar muchas cosas, preguntándose que si eso va en contra de sus principios de alguna manera, que porque no usan tácticas de combate como una espada, que tal si el camino que quiere se desvía de lo que persigue la secta del Monte Hua, que si ese es el camino correcto, que pensó que era un problema ligero y por eso siguió pensando en ello una y otra vez, pero no pudo soportarlo más, pidiéndole disculpas a Jung-ho, ya que eso podría no ir con los principios de la secta del Monte Hua, pero no puede enfadarse con él. Y le responde al líder que no es nada demasiado grande, pensando que no hay otra manera, ya que ahora es Mugui. Le dice que tiene la intención de hacer las cosas que su maestro quería hacer y llenar su posición vacía, y continuar en el camino que el maestro tomó y superarlo, y ese es el deber de un discípulo, pensando que hará lo que él quiera, y el líder de secta piensa que ya entiende que la razón por la que sigue viendo a Jung-ho en Mugui no es por su talento, sino porque tiene la intención de continuar la voluntad de Jung-ho, y por supuesto que le será difícil, ya que crear una nueva técnica marcial no es una tarea fácil, pero sin embargo, y riéndose le dice que está muy orgulloso de él, y está seguro de que Jung-ho estará feliz con eso, y Mugui le agradece, mientras el líder de secta piensa que ver al discípulo que más le preocupaba mostrar su lado más confiable hace que sus preocupaciones se transformen mágicamente en esperanza, ya que hay determinación en los ojos de Mugui, y con una gran sonrisa piensa que la fragancia de las flores de ciruelo entre la nieve del invierno, que es fría, pero el aroma de las flores de ciruelo que soportan ese duro frío y florecen serán mucho más intensas. Y aunque fue incapaz de proteger las flores del invierno que florecieron en el Monte Hua, él debió ser la flor que cayera, aunque las flores del invierno pueden haber caído, pero junto a las flores de ciruelo caídas quedó un pequeño capullo de flor, y su deber ahora es hacerlo florecer. Y le dice a Mugui que hay muchas además de la flor de ciruelo en el Monte Hua, preguntándole que si sabe por qué eligieron la flor de ciruelo. Y Mugui le dice que no lo sabe, y el jefe de secta le dice que aprenderá mucho si lo reflexiona, y parándose le dice que le encantaría hablar más, pero ya le ha robado mucho tiempo, y pasamos afuera, donde vemos al líder de secta, el cual le dice a Mugui que olvidó decirle algo, y le dice que él también ha perdido a su maestro, pero no puede decir que entiende completamente su tristeza, ya que después de todo cada persona siente las emociones de manera diferente, mencionando que la vida y la muerte son una, por lo que un final es un comienzo, lo que es un flujo natural, pidiéndole que no considere la muerte de Jung-ho como el final, sino que lo considere un nuevo comienzo, y piense en lo que está haciendo como una forma de celebrar su vida, y eso debería ayudarlo un poco en su vida, ya que está seguro de que él también querría eso, y Mugui piensa que eso no suena mal, y le agradece por su sabiduría, y vemos como el líder de secta empieza a irse, y pasamos a un recuerdo de él donde alguien le dice que ha escuchado que es bueno con la espada, pero solo tiene que mirarse ya que tiene un aspecto muy frágil, y él le pregunta que si quiere morir, y él tipo le dice que es muy arrogante y temerario, pero sin embargo esas dos cualidades son perfectas cuando se trata de hacer crecer los músculos. Y vemos que al tipo sí tapa la cara mientras le dice que sí le ocurrió una nueva forma de entrenar recientemente, preguntándole que si quiere probarla. Y pasamos al otro día donde lo vemos agarrado de una rama cargando varios troncos, pensando que cuanto menos entrenado esté el cuerpo, más eficaz es ese método de entrenamiento, aunque no esperaba que su conexión con ese anciano loco rey del puño de hierro de la montaña fuera a ser tan útil, ya que es una forma bastante bruta de entrenar, pero definitivamente funciona, y si sigue haciéndolo siempre que pueda los efectos serán buenos. Y en ese instante alguien lo llama, mencionando que ese no es el momento para que esté entrenando, y vemos que es la chica de antes, la cual le dice que por fin es hora, y él le pregunta que de qué es hora, y ella le responde que el líder de la secta dijo que hiciera un. Y pasamos a otro lugar donde mencionan que la siguiente cuestión se refiere a los discípulos de la tercera generación, y vemos que es Baxan el cual le dice al líder que ya es muy tarde y es mejor que se preparen, y el líder de secta le dice que ya debieron haber acogido a los discípulos de la tercera generación, pero no tuvieron tiempo de
hacerlo debido a la masacre de Saansi, y otro de los maestros menciona que deberían tomar algunos discípulos de las sectas externas para mostrarles que lo están haciendo bien y el líder de secta le dice que está de acuerdo, y otro anciano menciona que ya que están hablando de las sectas exteriores deberían enviar a un discípulo a comprobar al menos en la secta de Saansi, ya que está seguro que la alianza no ortodoxa o alguna otra organización malvada está intentando llenar el vacío de poder que quedó en Saansi y el líder de secta le dice que definitivamente no deberían presionarlo más, y nos explican que las sectas externas son los salones marciales que se establecen fuera del Monte Hua y enseñan sus artes marciales, y eso es porque la influencia y el poder de una secta externa proviene de la fama y la destreza marcial de la secta principal, y el líder de secta piensa que sus fuerzas han sido debilitadas por la masacre de Saansi y por eso tiene sentido que las sectas externas se sientan ansiosas ya que la secta externa Saansi recibió el mayor daño, y está seguro de que los tranquilizará si envían un discípulo para comprobar cómo están y ver qué necesitan y el maestro Jin les pregunta que a qué discípulo enviarán, y el líder piensa que eso es un hecho muy evidente ya que están tan ocupados que no pueden ponerle caso a ese tipo de cosas y les dice a todos que no pueden seguir apartando ese asunto, preguntándole que por qué no envían a un discípulo de la segunda generación ya que es hora de que experimenten el Jiangu, y otro de los ancianos concuerda con él y el maestro Baksan menciona que con el desastre que hay en él exterior no puede evitar preocuparse, y el líder les pregunta que por qué no eligen a algunos de los discípulos con talento y uno de los ancianos le pregunta que si se refiere a las 3 flores, y el líder les dice que pueden enviar a Mui y un anciano le dice que está seguro de que Mui no tendrá ningún problema, pero al darse cuenta de quién están hablando se confunde, al igual que todos los otros ancianos, y Baksan le dice que le preocupa enviar a Mui y el líder les dice que él ha cambiado mucho en el último mes, y entra seguro de que estará bien, y pasamos a la ciudad Posun, donde vemos a Mui con una gran sonrisa, mientras vemos a Hyanamucheol y a la chica detrás de él el cual menciona que es muy lindo todo, mientras piensa que es un pequeño pueblo sin nada digno de mencionar pero al menos seguro vende bebidas y la chica le pide que mire el pollo mencionando que no sabía que el pollo pudiera verse tan sabroso, ya que se ven muy diferente a los platos de pollo que le están y babeando. Menciona que huele más buena comida de otro lugar y Jian llamándola Mughua le pide que no olvide que están usando el uniforme de la secta del Monte Hua, y Mughua le dice que lo sabe pero huele carne de cordero y él vuelve a reclamarle, y Mugui se percata de algo, mientras Mughua le pide a Jian que mire eso que como no va a querer esa comida tan buena, y en ese momento alguien tropieza con ella, y Mughua mira a ver, y se queda mirando al tipo confundida, y vemos que se siente una gran tensión entre ellos, y Jian le va a pedir a Mughua que se disculpe pero Mugui lo para, y el tipo les pregunta que si son discípulos de la secta del Monte Hua mencionando que debe de ser su primera vez en Jiangu, preguntándoles que si los de la secta del Monte Hua no saben cómo disculparse confundiendo a Mughua la cual le pregunta qué está diciendo y el tipo le dice que ella chocó con el primero así que debería disculparse preguntándole, que porque debería ser él el que lo haga, y Mughua le reclama ya que fue él el que chocó con ella y el tipo le dice que ella fue la que no miró por donde caminaba mientras Mugui piensa que dada su vestimenta deben de ser de algún origen criminal, y mientras ellos discuten Mugui piensa que parece que tomaron el vacío de poder dejado por la secta externa de Saansi preguntándose que cómo se atreven a buscar problemas con ellos ya que puede que hayan recibido un gran golpe en la masacre de Saansi pero no fue tan malo como para que unos malvivientes como ellos los presionen así, y seguro debe de haber alguien más influyente que los respalda y aunque no sabe quién o qué organización sea pero tampoco le importa, ya que lo importante es que aprender a tratar con gente como ellos será una buena experiencia para ellos, y vemos que uno de ellos está mirando sabrá Dios dónde, y en ese instante se percata de algo y vemos como el tipo tiene una espada apuntándole al ojo, la cual con un poquito más y se lo arrancan, y vemos que es Mugui el cual como todo. Un basado le pregunta que dónde está mirando, y el tipo le pregunta qué está haciendo y Mugui le dice que estaba esperando a ver cómo actuaban, ya que parecía que los miraban con desprecio sabiendo que es su primera vez en Jiangu pero él ha cruzado la línea preguntándole que si se da cuenta de que ha comenzado una pelea con la secta del Monte Hua, mencionando que si así es que el bajo mundo de Jiangu piensa de la secta del Monte Hua y el tipo nervioso se pregunta que como él sabe que son del bajo mundo maldiciendo ya que no sabe cómo se dio cuenta pero tiene que hacer algo,
y disculpándose le dice que han cometido un error y Mugui le dice que no acepta disculpas de basura como ellos, pidiéndole que si no quieren perder los ojos cierren la boca y salgan de allí, y el tipo preocupado piensa que realmente va a apuñalarlo, y vemos a Mugui el cual los mira con desprecio. Y los tipos al ver que están en peligro salen corriendo como gallinas, y Mugua se disculpa con él y Mugui le dice que él era, que estaba equivocado y ella no tiene por qué disculparse y Mucheol menciona que los del bajo mundo deben de ser peores de lo que piensan. Y Mugui les dice que está seguro de que están un poco desconcertados por eso preguntándoles que por qué no van a una posada y comen algo. Y Mugua le pregunta que si puede elegir lo que comerán y Mugui le dice que puede elegir lo que quiera, y Mujian decepcionado de sí mismo piensa que ellos fueron los que buscaron pelea pero se apresuró a pedirle a Mugua que se disculpara sin siquiera saberlo, ya que solo pensaba en cómo se comportaban porque están representando a la secta en ese momento y no pudo pensar en dar una advertencia adecuada a los que menospreciaban a la secta. Pero el discípulo mayor sí supo lo que sucedía y eso significa que es consciente de su entorno en todo momento y además reaccionó como si estuviera acostumbrado a ese tipo de cosas asumiendo que él está ocultando sus preocupaciones para que puedan depender de él fingiendo que está acostumbrado a eso y tiene experiencia aunque no sea así. Y Mugui se pregunta que si debería haberlo apuñalado pensando que se está arrepintiendo de no hacerlo mientras Jian piensa que esa es la única conclusión razonable ya que él tampoco había estado allí abajo desde que se unió a la secta del Monte Hua, y por eso él también se esforzará para que algo como eso no vuelva a suceder, para que nadie pueda volver a mirarlos con desprecio, y pasamos a un restaurante donde Mugua y Mucheol miran a Mujin el cual tiene una cara de querer matar a todo el mundo y Mugui le pide al mesero que les dé fideos a todos con verduras salteadas y cerdo dompo y el mesero asustado le dice que enseguida. Y pasamos tiempo después, donde vemos que se comieron varios platos, y Mugui les dice que siente que han comido menos que antes preguntándoles que si están siendo perezosos con el entrenamiento y Mugua le responde que no y Mucheo le dice que simplemente él comió más que ellos mientras vemos a Mujin el cual sigue con la misma cara que da más risa que miedo, y Mugua les pregunta qué harán ahora mencionando que hubiera sido más fácil si el líder de secta les hubiese dicho su misión o su objetivo pero fue tan vago en eso ya que no sabe qué deberían hacer y Mugui le pregunta que si no, pasó algo digno de mencionar, y ella le responde que algunas personas se pelearon con ellos reservaron habitaciones y luego comieron, y percatándose pregunta que si tiene que ver con el bajo mundo, y Mugui les explica que el líder de la secta les dio plena confianza para tomar sus propias decisiones y está pensando en matar o mejor dicho darles una lección y les pregunta qué quieren hacer mientras los vemos nerviosos por lo primero que dijo, y pasamos a otro lugar, y ellos mencionan que al menos investigar el asunto no será un problema. Y Jin menciona deberían reunir algo de información sobre ellos antes de decidir y Mugui le dice que entonces está de acuerdo con Mugua preguntándole que piensa a Mucheol, y mientras vemos una persona en un callejón él le dice que reunir información primero suena mucho mejor y Mugui le dice que entonces está de acuerdo con ellos, y vemos a alguien en un techo, mientras vemos a unos tipos acosando a una chica, y Mugui les pide a los tres que reúnan toda la información que puedan sobre el bajo mundo y vemos que el que está en el techo es él, y también vemos a los miembros del bajo mundo los cuales le dicen a la chica que son los únicos que cobran tan poco mientras Mugui nos explica que los miembros del bajo mundo son aquellos que cometen actos inmorales con creencias o pensamientos incorrectos, y el otro tipo le pide a la chica que espere y Mugui sigue explicando que aunque el título puede parecer que se refiere a fuerzas demoníacas como el Palacio de la Noche Negra hay una gran diferencia entre lo del bajo mundo y los diferentes artistas marciales dentro de los no ortodoxos incluyendo la fuerza demoníaca, y el tipo menciona que ahora que lo piensa los cálculos están mal ya que la tasa de interés subió recientemente y ella le pregunta que de qué están hablando, y el tipo le dice que es justo que cobren el dinero ahora mismo pero como es culpa de ellos en lugar de con dinero puede pagar de otra manera, y Mugui sigue explicando que la mayor diferencia son sus objetivos ya que los miembros del bajo mundo el dinero el placer o incluso la emisión barata del dominio de molestar a los débiles, y en ciertos modos las organizaciones que asesinan se pueden considerar del bajo mundo ya que matan a cualquiera mientras les pagues pero normalmente se llaman simplemente asesinos. Por lo tanto para la gente los miembros del bajo mundo se refiere a los matones y rufianes que disfrutan de sus vidas baratas y sucias y que nunca podrán llegar a ser nada más que eso. Y ese es usualmente el caso pero no pensaría que iniciarían una pelea después de ver que eran discípulos del Monte Hua y les dice a los tipos que no sabe
Si son arrogantes o ignorantes pero simplemente no pueden entender eso, y los tipos muy confundidos voltean, preguntándole que quién es el mencionando que le dijeron al bastardo de Humbon que hiciera guardia, y mientras vemos a Humbon en un lado tirado el tipo menciona que seguro no pudo esperar tanto y se fue como un vagabundo, y Mugui les pregunta que quién es el que los respalda para que actúen así, y ellos le pregunta que está diciendo que si quiere iniciar una pelea, que si no quiere que le den una paliza deje sus tonterías y se largue, y él les dice que entonces lo averiguara por sí mismo ya que de cualquier forma fue a buscar por allí por otra razón, y el tipo le dice que se vaya preguntándole qué es lo que tanto murmura y el otro tipo le pide a la chica que continúen con lo que empezaron, y le pregunta a Mugui que si no escucho pero Mugui le da un rodillazo en la cara, mandándolo a volar, y el compañero asustado lo maldice, y cuando el otro tipo se intenta levantar Mugui salta hacia él, pateándolo de nuevo, y desmayándolo, y mientras vemos al compañero sorprendido la chica aprovecha su sorpresa para escapar, y Mugui lo llama cerdo y el asustado le responde con respeto, y Mugui le menciona que parece que ha aprendido artes marciales de tercera pidiéndole que intente ir por él con intención de matarlo y por lo menos lo dejara vivir, y que también entregue la cartera, y pasamos a otro lugar, donde vemos a uno de los tipos de antes orinando, y los otros le preguntan que sí. Se va a pasar el día orinando y él les pregunta que por qué lo regañan, y el otro le dice que sí pasará la borrachera mientras espera y el tipo les dice que ya va, y les dice que son muy molestos mientras vemos a alguien amarrados en un árbol, y mientras vemos que son los tipos que Mugui golpeó el que estaba orinando les dice que ya terminó preguntándole que por qué que tienen tanta prisa para beber y él le responde que vio algo divertido y quiere mostrárselo, mencionando que alguien allí compró una cantidad increíble de comida alrededor de 3 sacos y el otro le pregunta que dónde se fue en ese corto periodo y le dice que era un bastardo con una capa, y pasamos a otro lugar, donde vemos a Mugua hablando con las personas para buscar información, y a Mucheol escuchando las conversaciones de otras personas desde un rincón, y vemos a Jin el cual se quedó en el restaurante, para escuchar lo que habla la gente del bajo mundo, y pasamos a otro lugar, donde unas personas mencionan que hay un olor a panceta de cerdo y también a rollitos de primavera, mencionando que trajo comida delante de ellos preguntándose que si está mal de la cabeza y no pueden contenerse, y yendo hacia él mencionan que verán que hay en ese saco, pero Mugui hace un gran corte con su espada, dividiéndolos a todos de él, y les dice a todos que no está allí para compartir y si ponen una mano en la comida les cortará la cabeza, y alguien menciona que el joven maestro es impresionante, y disculpándose se presenta como Jingae de la secta de mendigos pidiendo disculpas en nombre de todos esos mendigos, y Mugui guarda su espada, presentándose como un discípulo de la secta del Monte Hua, y el mendigo menciona que la secta de mendigos también considera una vergüenza lo que ocurrió con el santo de la secta del Monte Hua y el líder de su secta encontró profundamente lamentable no haber podido ser de ayuda en la masacre de Saansi y Mugui le dice que todo está bien ya que debió ser difícil salir durante la masacre debido a la secta celestial extrema, y mencionando que está muy bien informado le pregunta que lo lleva por allí y él les dice que quiere información sobre los del bajo mundo que actualmente controlan Posun, mencionando que la comida no sabe bien cuando se enfría así que será mejor que hablen mientras comen, y Jingae le dice que es alguien muy interesante, y lo vemos comiendo, mientras Mugui le dice que los bastardos del bajo mundo son de la facción sangrienta brutal y ellos fueron los que tomaron el espacio vacío dejado por la secta Hua Rayu, una secta externa del monte Hua que fue aniquilada durante la masacre de Saansi, pero sin embargo para ser del bajo mundo son más fuerte de lo normal, y Jiangae menciona que lo interesante es que todos los de la facción sangrienta brutal son conocedores de las artes marciales y Mugui le dice que tuvo que lidiar con algunos de ellos y por eso está al tanto y parece que aprendieron algunas artes marciales de tercera, mencionando que no han hablado de lo que realmente es importante y Jiangae le pregunta que a qué se refiere, y él responde que se refiere a quien está detrás de la facción sangrienta, y Jiangae confundido le pregunta que por qué sospecha que hay una mente maestra detrás de ellos. Y él le explica que aunque Posu no sea un área muy grande tampoco es pequeña y la secta Hua Rayu es bastante grande para que una simple organización clandestina logre monopolizarla, y además saltar hacia el vacío de poder es una acción obvia para aquellos que están interesados en ocuparlo y también Posun no es lo suficientemente pequeño como para que una sola organización del bajo mundo se haga con su control,
Y sería extraño que docenas de organizaciones del bajo mundo dividieran el control de Posun y compitieran entre sí. Jiang Gae le dice que es muy perspicaz, tanto que es difícil verlo como un mero prospecto en ascenso que es nuevo en el Jianghu, y evito mencionar porque quería ocultarlo pero sin embargo no está seguro. Todavía, y pidiéndole que no se sorprenda le dice que hay un artista marcial que suele contactarse con la facción sangrienta brutal, y es de la secta de la espada de los 9 infiernos, explicando que esa secta es una de las 3 grandes sectas de Shaanxi, y está al lado de 2 de las 10 sectas más grandes, pero sin embargo la secta de la espada de los 9 infiernos nunca se ha preocupado por la secta del monte Hua o por Songnan y por lo tanto no solo tiene una fuerte disposición indiferente, sino que incluso es más grande que el monte Hua en términos de escalas. Y Mui piensa que hay algo extraño ya que si fuera la secta espada Guyu solo había alardeado de su ambición pero no obstante tiene la secta Guyu el tiempo y la facilidad para centrarse en un lugar como ese. Y Jiang Gae le dice que no está seguro de que la mente maestra sea la secta espada Guyu y Mui le dice que a ellos no les importan las apariencias y solo causan alborotos descaradamente, y aunque no hay evidencia exacta, no cree que la secta de la espada de los 9 infiernos hubiese intervenido, y Jiang Gae le dice que está muy bien informado, y Mui le dice que quiere saber quién es ese artista marcial y Jiang Gae le dice que sospecha de la espada del lobo rojo de la secta espada Guyu sorprendiendo a Mui, preguntándole que si acaba de decir espada del lobo rojo y Jiang Gae le dice que por su reacción parece que ha oído hablar de ese nombre aunque sería extraño que no lo haga, y le dice que no sabe lo que planea hacer. Pero será mejor que se cuide, y vemos a Mui aún confundido, preguntándose que quién es ese